Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Jaime Cristóbal. Bienvenido, bienvenida una noche más, una tarde más o una mañana más, depende del lugar del hemisferio que nos veáis, a Comunidad TV y a reunificacionistas.org. Aprovecho el inicio de este vídeo para pedirte que te suscribas a los canales de YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, TikTok, etcétera, etcétera, tanto de Comunidad TV como de reunificacionistas.org. Si no lo estás, ¿a qué estás esperando? Y nos ayuda mucho, difunde estos vídeos, difunde estos contenidos y nos ayuda con ese gesto a llegar, gracias a ti, a cada día más y más gente. Bien. En este falso directo, porque lo hemos tenido que grabar sobre la marcha, hoy vamos a tratar un tema que creo que pues, se lo ha merecido. Digamos que ha echado todos los números a la lotería y le ha tocado. Yo he de reconocer que no conocía al personaje. Conocía al hermano, a Bardem, al famoso actor, pero no conocía a mi amigo Carlos. Hombre, no lo quiero llamar Carlitos porque no tengo esa intimidad lo suficientemente para llamarlo Carlitos, pero bueno, a Carlos Bardem, que me han comentado que es actor. Yo, francamente, sinceramente, no conocía su obra, no sé en dónde ha actuado ni a qué nivel ha actuado, porque, sinceramente, no sé prácticamente ni de su existencia. Ya cuando me han hablado un poco más, pues sí me ha sonado un poco más a Carlos, pero, bueno, parece que se ha hecho famoso porque, claro, el 12 de octubre se está acercando y la oportunidad que tienen algunos leyenda negrista de calentar motores, pues claro, la tentación es demasiado grande como para dejarla escapar, ¿no? Y claro, lo triste de todo esto es que, dejando la política a un lado, es triste que hay un sector de la población española, me da igual, arriba, abajo, derecha, izquierda, centro, para atrás, para adelante, que está totalmente subordinada, acomplejada, adoctrinada o que ha sucumbido a las tesis leyenda negrista que tradicionalmente desde de potencias extranjeras se han hecho con las típicas etiquetas, con las típicas soflamas, con ese lenguaje fácil, recurrente de España nos robó, hubo genocidio, qué malos fueron los españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin más dilación, os vamos a poner el vídeo, con audio, el vídeo de este actor, que yo no conocía, el señor Carlos Bardem, que, hombre, si es tan famoso o sabe tanto de historia como sabe de actuar, pues no me extraña que no lo conozca, francamente, mucha gente. Es triste, lo tengo que decir, pero es lo que siento, ¿no? Como digo, esta intervención que creo que ha tenido en un programa que se llama algo así como La Cafetera o algo así, es lo que no ha parado o no ha escatimado en, digamos, en los clichés, en las etiquetas, en los recursos fáciles, leyenda negrista, de insultos y de ataques a la historia de España, ¿no? Os lo vamos a poner a continuación, no dura mucho y vamos a poder irlo comentando sobre la marcha, ¿no? Vamos a ver, hay una cosa que aquí me voy a ganar muchos amigos en Twitter o como se llame esto. Vamos a ver. Para empezar, el Imperio Español, el concepto de Imperio Español es absolutamente ahistórico. No existe español en el sentido. Desde los fenicios, Hispaan, tierra de conejos, de ahí viene Hispania romana, existía el concepto geográfico Hispania, que por cierto incluía a los portugueses, que eran la península ibérica. Ya ha empezado fuerte el señor Carlos, no me podréis decir que el señor Carlos no ha venido con fuerza. Que, como vuelvo a decir, si sabe tanto de cultura como sabe de actuación, no me extraña que no lo conozca, vamos, ni su padre, vamos. Pero bueno, primero, el concepto de España no existe. El término de España viene de tierra de conejos. Mira, Carlos, te voy a decir una cosa con todo el cariño y esto que no te conozco. Dedícate a otra cosa, tío. Porque no puedes empezar peor. O sea, esto es como se suele decir, ser como un elefante entrando en una cacharrería. No das pie con bola. Y te voy a decir por qué, Carlos. Y te voy a decir por qué. Y por eso te animo, que me estás viendo,
que compartas este vídeo, que lo trocees, que lo dividas, que lo subas a tus redes. Te damos desde Comunidad TV, desde Reunificacionistas, toda la capacidad de poder actuar con este vídeo y poder subirlo, como te digo, a tus redes sociales. Mira, para empezar, Carlos, el concepto de Hispania nace, obviamente, en una unión territorial que, por cierto, incluye también el norte del actual Marruecos. Ya te lo digo porque si hablamos de extensión territoriales, seamos rigurosos, Carlos, seamos rigurosos. La verdad que no te va a gustar entrar mucho en política internacional porque quiere decirle a la parte de Marruecos y Argelia que eso era nuestro también. Pero la Hispania ulterior, la España citerior, la España bética, etcétera, 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 claro que incluía Portugal, la actual Portugal, pero también incluía al actual norte de Marruecos y también incluía al actual norte de Argelia. ¿Vale? ¿Queda claro? Bien. El señor Carlos Bardem dice también a continuación que el término España no existe. Que el concepto de nación como España no existe. Bien. Claro, entonces tengo una pregunta que hacerte, Carlos. Que soy tan inocente o tan inculto que tengo que hacerte la siguiente pregunta. Entonces, ¿tú me puedes decir a mí por qué Cristóbal Colón, no es este no es Cristóbal Colón que os pongo en la pantalla, llama en 1492, pues lo voy a poner, espérate, voy a ponerlo. ¿Por qué llama en 1492 a esta isla que acaba de descubrir? ¿Por qué la llama la Española, Carlos? Finales del siglo XV, recién terminada la reconquista de la península ibérica, por cierto, reconquista en la cual muchos de los nobles y de los reinos de la península ibérica hablaban de las Españas. Y de hecho, Antonio de Nebrija, que es el que estaba puesto antes, que os lo voy a volver a poner, le dice, recién terminada la reconquista de la península ibérica, la siguiente frase, Carlos le dice esto a los reyes católicos. Pero esta es la isla de la Española, actual República Dominicana y Haití, con capital en Santo Domingo. Y Cristóbal Colón, nada más llegar a esta isla, la primera que descubre es la primera a la que nombra Carlos la Española. Hombre, no casa mucho, ¿eh? Yo, perdona que te diga, pero no casa mucho el hecho de que tú digas que es el concepto de España no existía en esa época. Bueno, hombre, pues si no existía, tú me dirás a mí qué hace Cristóbal Colón llamándolo a la Española. Y Antonio de Nebrija, Carlos, ante una España que no existía, ¿vale? Tierra de conejo, que ahora te hablaré también de la etimología, del origen de la palabra Hispania. Y ahí no hablaré yo, hablarán los eruditos, porque yo lo que te recomiendo, Carlos, es que cuando vayas a una entrevista primero te formes. Igual que yo entiendo que cuando tú vas a actuar, no lo sé, igual te digo, por eso no te conozco, que cuando tú vas a actuar, primero te estudias el papel, ¿no, Carlos? Te estudias el papel. Bueno, pues hay que estudiarse la historia y hay que estudiar las fuentes. Cuando, como digo, los reyes católicos conquistan, restituyen a España, unifican, reconquistan España, Antonio de Nebrija les dice, o se lo reconoce diciendo Hispania tota sibi restituta est, que traducido al castellano actual o al español actual sería algo así como España entera ha sido restituida. Hombre, Carlos, yo permíteme que te diga, pero si resulta que España no existía, coño, pues ¿qué hacía entonces Cristóbal Colón o qué hacía entonces Antonio de Nebrija hablando de España, Carlos? ¿Me lo puedes decir? ¿Nos lo puedes decir, Carlos, tú a la gente que tan incultos somos y que estamos aprendiendo de tu saber omnipresente? Pero te voy a decir algo más en este primer corte, que no me quiero extender. El origen de Hispania. Tú dices
que es tierra de conejos. Bien, esa es la acepción que algunos dicen, yo no estoy diciendo con este aspecto que sea totalmente erróneo, que los romanos cuando llegan, una de las cosas que observan en este nuevo territorio que ellos conquistan a Cartago es que es una tierra que está llena de conejos. Pero si acudimos a las fuentes principales y a los historiadores, que son los que saben de este tema, querido Carlos, los historiadores, sin embargo, dicen que la traducción correcta sería tierra de metales, que adoptan los fenicios, que a su vez heredan las colonias antiguas griegas, ¿no? Bien. Que dice aquí, por ejemplo, estamos leyendo un artículo de ABC, que es una civilización heredera de muchas de las colonias griegas, como te he dicho, en torno al siglo XV antes de Cristo ya se encontraba fuertemente asentada en la península ibérica y, como te he dicho, antes de ser fenicios pasaron a ser controladas, después de posteriormente a los fenicios, fueron posteriormente controladas por Cartago hasta su conquista por Roma, ¿no? Y aquí, para terminar con tu erudita afirmación rotunda e ilustrada, primero de que España no existe y de que España proviene, el término etimológico de España viene de tierra de conejo, bueno, pues hay personas que han estudiado, como José Luis Cunchillos y José Ángel Zamora, expertos en filología semita del Consejo Superior de Investigación Científica, quienes dicen realmente cuál es el término a adoptar para determinar el origen etimológico de lo que es Hispania o lo que es España. Pero vamos a seguir con tu impresionante vídeo, Carlos. España y lo español no existe en el siglo XVI. O sea, strictus sensu tendríamos que hablar del imperio de los Austrias menores. Vuelvo a decirlo, o sea, Carlos se reitera. No, igual, mete la pata. A Carlos le gusta que en la cafetera. Ponme café. No, no, toma 2 tazas, Carlos, toma 2 tazas. Él puede decirnos que no existe el término de España. Bueno, entonces Cristóbal Colón se lo inventó, Antonio de Nebrija se lo inventó, y tantísimos escritores, Cervantes se lo inventó, y muchísimos se lo inventaron. Bueno, después los Austrias. Bueno, yo no sé por qué le llaman los Austrias menores, pero bueno, los Austrias conquistaron media Europa, Carlos. Fue la primera dinastía, Carlos, los Austria, fue la primera dinastía que hizo la unión de Europa. De la Europa tal y como la concebimos. Sacro Imperio Germánico. Pero vamos a seguir adelante porque no quiero dilatarme mucho en el vídeo de hoy, no quiero demorarme mucho en el vídeo de hoy. O de los Austrias mayores, o de los Austrias occidentales, o de la corona, o del imperio de Felipe II. Pero no existía España en tanto en cuanto. Por cierto. Carlos insiste en la idea de que España no existe. Quedaros con esta idea. No existía una estructura administrativa de gobierno que se llamara España. Con lo cual. No existía estructura administrativa. Quedaros con esta idea, con estas dos cuestiones. España no existe y no existe una estructura administrativa, porque lo vamos a desarrollar en breve instante. Lo del Imperio Español ya es una cosa de, bueno, vamos a tirar para acá, que no, estamos muy orgullosos de esto. Por supuesto que estoy muy orgulloso, Carlos. Inmensamente orgulloso. Entonces, desmontado esta primera falacia del Imperio Español, es interesante entender que como no había un Estado español, esto no era una empresa estatal. Esto eran empresas privadas. Esto era gente de dinero que financiaba expediciones de saqueo a cambio de compartir el quinto real, a cambio de que una parte de esa expedición de saqueo fuera al rey. Carlos. No te conocía y casi hubiera preferido no conocerte, francamente, porque, bueno, para decir tantas sandeces en menos de un minuto, bueno, pues como pasapalabra, ¿no? Pero el problema es que tú no aciertas ni una. A ver, mira, si España no existe, ¿cómo es que Isabel la Católica
empeña sus joyas, parte de su ajuar, porque cree en un Cristóbal Colón que viene de reunirse de la corte en el rey de Portugal para mostrarle esta misión que él tiene de que por el oeste se puede llegar antes a las Indias y abrir una nueva ruta comercial para el beneficio, en un primera instancia, de Portugal y después de España. ¿Cómo que esto solo fue una empresa privada, Carlos? Entonces la reina, ¿qué cojones era, Carlos? Porque la reina insta, promueve y financia, Carlos, el viaje, la empresa de Cristóbal Colón. Por cierto, con también iniciativa privada. También con iniciativa privada. Que, por cierto, se le daban mejor los negocios privados que a ti y a tu familia. Se le daba mejor. O por lo menos a las arcas públicas no le costaba un duro. Carlos. Pero, por cierto, vuelvo a decirte, la reina Isabel la Católica empeñó, entregó parte de sus joyas particulares, personales, de la corona española para financiar el viaje de Colón. Luego, era una empresa también estatal. Fíjate lo que estoy diciendo. Era privada, también era estatal. Y también solicitó, reclutó e instó a que a Colón se le suministrara los barcos, la Santa María, la Niña, la Pinta, para poder emprender el viaje. Espero que le llegue el vídeo a Carlos. No quiero decir Carlitos, ¿no? Porque no tengo amistad como para decirle Carlitos, ¿no? A Carlitos le pueda llegar este vídeo, porque a veces aprende algo, por lo menos. Pero vamos a seguir escuchando a Carlos. Que si la cosa salía bien, santificaba ese proceso, lo legalizaba y le daba a lo conquistado al conquistador. Pero Carlos, vamos a ver. Pero tú no me has dicho hace un momento que España no existe y que esto era una empresa privada. Entonces, vamos a ver, ¿qué jurisdicción tiene España si España no existe, si no hay una institución? Tú lo has dicho, no había una institución como tal. ¿Qué jurisdicción va a tener entonces un país que no existe sobre un territorio que no existe, o que un territorio que existe, pero que para un país que no existe, y ese país que no existe va a legalizar otro territorio para que exista? ¿Tú me lo puedes explicar? Si España no tenía instituciones propias porque no existía como concepto de país y era una institución privada, ¿qué narices, explícame tú a mí, qué narices hacía ahí la corona interviniendo? Es que es una contradicción. Si un país no existe, no puede legalizar ningún proceso para que algo exista. Vamos a seguir. Porque, por cierto, no va a tardar mucho, os anticipo, no va a tardar mucho en caer ya en los tópicos. Es una empresa privada, absolutamente. ¿Qué supone esto? Esto supone que, evidentemente, en estos galeones a las chivambas, y en una época en la que lo más posible que te podía pasar, bueno, si te embargas un galeón, es que naufragaras o te murieras de enfermedades, ahí nunca fue nadie que tuviera la vida resuelta. Ahí va gente muy desesperada. Estos procesos de conquista, de descubrimiento, eran siempre pobretones, eran élites extractivas, las élites extractivas de siempre, enviando a pobretones a acuchillar pobretones al otro extremo del mundo. Mira, Carlos, la empresa, los que mayores contribuyeron, el gremio, si tú me lo permites, que mayor contribución hizo a la expansión de la corona española, a lo que se denominó después los virreinatos, Carlos, fue la clase clerical, la clase religiosa. Un estamento potente, consolidado y de gran influencia en la sociedad de la época.
los franciscanos, los jesuitas, etcétera, etcétera, a lo largo de 300 años, marcaron con su traducción de los textos, la adopción de las nuevas gramáticas, las construcciones civiles, religiosas, la traducción de textos, la enseñanza, la cristianización de los territorios. No era un estamento pobre, Carlos. Cuando Hernán Cortés llega a América, Carlos, es un bachiller. El problema que tú tienes, y de todos los que estáis tan sesgados y carcomidos por la leyenda negra, el problema es que tenéis, es que veis con lupa y no veis con prismático. Tenéis que entender que la situación de hace 400 años no se puede analizar, Carlos, con los parámetros, con las medidas, con los valores, con los estándares, con la forma de pensar, de ver las cosas que hay hoy en día, Carlos. Y claro que había mucha gente que iba a América a buscarse la vida, porque era tierra de oportunidades, Carlos. Pero igual que iban muchos hispanos, pues no se le puede decir españoles, porque español no existía, ¿verdad, Carlos? No existía, Carlos. También iban a Orán, a Calcibir, el norte de África. También iban a Oriente. También iban a Europa, a Flandes a buscar riqueza. Porque eso es lo que tienen los países cuando se expanden. Nuevas oportunidades. Todos los procesos de conquista, también en lo que después se denominó el continente americano. Había pueblos que se expandían y conquistaban a otros. Claro, para conseguir riqueza. Pero que también iban médicos, iban herreros, iban hidalgos, iban nobles, iban de todas las clases sociales, Carlos. Porque cuando la conquista o el descubrimiento de América se empezó a realizar con las encomiendas y con muchísimos factores, empezaron a labrarse riqueza y muchos iban llamados por la riqueza. ¡Ojo! Como cuando tu hermano se va a Estados Unidos a trabajar en Hollywood. Pobretones a hacerse ricachones. ¿O por qué tu hermano o tú? Bueno, tú a lo mejor no has podido tener la posibilidad que ha tenido tu hermano. Porque tú no te irías a Hollywood a hacer películas multimillonarias. ¿Para qué irías? ¿Para venirte más pobre, Carlos? ¿O para volverte más rico? Entonces, ese sesgo tuyo de las élites controlando a los pobres, claro, a ti te funciona, pero que cualquier situación personal del ser humano lo que busca es la mejora, la mejoría, el enriquecimiento. Y lo hace tu hermano y lo hace un tío del siglo XVI. Pero vamos a seguir con Carlos, que no tiene desperdicio. Y si les salía bien, caso de Cortés, de Pizarro, que serían unos hidalgos pobres, unos... Porque tú lo digas, porque tú lo digas. Pero bueno, ojo que en el caso de Hernán Cortés y de Pizarro también, escúchame, irse con 18 años había que tenerlo muy bien puesto, Carlos. A mí me gustaría verte a ti en un barco de vela de veintitantos metros de eslora pasando por el Atlántico y no en un lujoso jet con todos los gastos pagados. Yo te quería ver a ti ahí. aventureros más o menos afortunados, pues él y los suyos pues se quedaban con lo conquistado a cambio de darle una parte del saqueo, una parte del botín al rey. Pero no existe un designio generalizado de conquista. ¿Veis cómo ya empieza nuestro amigo Carlitos para lo más íntimo y Carlos para el resto de los mortales? Empieza a utilizar la palabra saqueo. Carlos, eh, lo que hizo España, créeme que el quinto real no es ni la décima parte
ni la 8ª parte, ni la 24ª parte de lo que se extrae hoy de América. Te lo voy a decir, pero lo puedes ver en TikTok, en YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, en Twitch, etcétera, etcétera, en Kik, en todas las redes sociales. Y lo dice un historiador mexicano que se llama Zunzunegui, Carlos. Datos del Banco de México. Entre 1521 a 2021, España solo extrajo el 7% del oro que se ha extraído de México. Y de ese 7%, en México se queda el 80%. 33 patrimonios de la humanidad, Carlos. 33 patrimonios de la humanidad. ¿Tú sabes cuántos patrimonios de la humanidad hay al norte del río Bravo? A donde tu hermano va a hacer las películas. ¿Sabes? Donde ahí sí que, donde ahí sí que está la guita. ¿Tú sabes cuántos patrimonios de la humanidad hay al norte? O sea, Estados Unidos y Canadá. 0, Carlos. 0. Quédate con esta cifra. 7%, o sea, 97% no fue con España. Y de ese 7%, el 80% se quedaba en México. Pregúntate y pregúntale a tus queridos y amados líderes de hoy en día de esos países, a dónde se está yendo el oro, la plata, el petróleo, que por cierto España no saqueó petróleo, ¿vale? Pregúntalo en Venezuela, pregúntalo en Bolivia, pregúntalo en Argentina. ¿Dónde se está yendo, Carlos? ¿Dónde se está yendo? No existe una política de ahora vamos a mandar a estos señores aquí y a estos señores allá. Son los emprendedores. Eran emprendedores, eran españoles y muchos españoles. Muchos españoles y muchos emprendedores. Eran emprendedores sin ¿Sabes? duda, emprendedores sin duda. Bueno, pues no quiero alargar mucho esto. Tenía muchas más diapositivas, muchas más cuestiones. Bueno, creo que con esto ha sido suficiente. Era un vídeo cortito, simplemente explicativo. Esto es lo que nos vamos a encontrar. Quiero que sepáis que esto es lo que nos vamos a encontrar. Esto es tristemente, desgraciadamente, hay una parte de la sociedad española e hispanoamericana que está literalmente podrida, si me lo permitís la ocasión, que está totalmente adoctrinada y que sucumbe. Carlos, sucumbís, vosotros sí sucumbís ampliamente a los grandes capitales, que son esas sociedades extractivas que hoy roban, saquean y empobrecen desde hace más de 300 años a nuestros hermanos hispanoamericanos, incluso también a los que estamos aquí. Y con eso tú no tienes las narices, por no decir los bemoles, por no decir los cojones, de criticar. Asumes como tuyo lo mismo que ellos asumen contra nosotros. ¿Ve la diferenciación de bandos, Carlos? ¿Lo ves? Usas la misma argumentación, saqueo, oro, España es mala, España era una sociedad que empobrecía, lo peor de lo peor fue España, a escasos días del 12 de octubre. Y lo triste no eres tú, Carlos. Lo triste es que programas como La Cafetera te den pábulo. Por cierto, por lo menos hay alguna persona que dicen que éramos emprendedores. Y tú te tienes que reír y tienes que admitirlo, porque tú mismo lo has dicho. Entonces, dicho esto, solo me queda deciros que hay que sentirse orgulloso, que nos tenemos que sentir orgullosos y que afortunadamente parece que las palabras que vienen de personas como el señor Carlos Bardén, cada día las desmentimos, cada vez son más bien contestadas, son más rebatidas y que tenemos que sentirnos orgullosos. No quería dejar pasar este vídeo para contestarle al señor Carlos Bardén y tenderle la mano. Vuelvo a decir lo mismo, reunificacionistas.org, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram, Facebook,
igual que Comunidad TV, Carlos, te abrimos la puerta de nuestra casa para que cuando tú quieras, puedas venirte a este canal, que es el tuyo, a este programa, que es el tuyo, para que te podamos entrevistar. Y tal es así que te voy a dejar, os voy a dejar le voy a dejar a Carlos, ¿vale? Para que no tenga excusa de que no quiere venir porque no quiere, porque no le invitamos. Aquí le dejamos a Carlos el WhatsApp personal de esta asociación, de este servidor, para que se ponga en contacto con nosotros y debatamos. Con datos, Carlos. Con datos. Pero espero que la próxima vez que digas que saqueamos y todo, traigan los papeles. Trae los papeles como hace Zunzunegui, como hace Javier, como hace Alejandro Torrealba, Patricio Long, Marcelo Gullo, Arturo Pérez Reverte, Elvira Roca y tantos profesionales de lo suyo. Porque voy a terminar con esta frase que te la dedico a ti, Carlos. Hay un refrán muy castizo, muy español, que dice: zapatero a tu zapato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Jaime Cristóbal. Esto es Comunidad TV, es reunificacionista. Por favor, no olvidéis de suscribiros, de darle a la campanilla y de a las notificaciones para que estéis al corriente de esta y más noticias y demás comentarios que hagamos al respecto de cosas que tristemente parece ser que este año la cosa viene calentita. Pero aquí estamos, dando la batalla cultural, porque el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros seres queridos, dejar una España mejor, dejar una Hispanoamérica mejor, nos compromete a todos. Así que un saludo, un abrazo a todos, también para ti, Carlos, un beso, si tú quieres, también para ti, y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.